Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Bueno, como veis ya tenemos la actualización 1.42 activa. Bien, hay algunos cambios, como ya os mostré en el vídeo anterior, el anterior del anterior del anterior, bueno, en ese. En fin, ah, bueno, como veis, pues han cambiado el hangar por la Plaza Roja, Krasnaya Plotza. Eh, y bueno, pues ha habido algunos cambios también un poquito cosméticos, ¿vale? Por ejemplo, pues en lo que es la apariencia. Entras en apariencia y como veis, pues ha cambiado un poquito. Tenemos varias cositas. Las calcomanías de maestría. Tenemos pues para ver todos las skins que hay, todas las pieles, como bueno, los camuflajes, en definitiva. Tienes, puedes elegir los que tienes en el almacén, que son unos cuantos, tácticos prácticamente ninguno, porque esta gente lo del camuflaje táctico es algo que como que no. Y poner una bola de discoteca, un Sokol, por ejemplo, pues no tiene mucho... No es muy táctico, no. O puedes poner los que haya para comprar, ¿vale? Martín, pagando. Pocos tácticos, básicamente ninguno. En fin, es algo que lo de los camuflajes tácticos deberíamos de darle una vueltecita, ¿eh? Yo creo que sí. Menos tontadas, y más cositas chulas. Am, bueno, por lo demás, pues tampoco ha cambiado mucho, simplemente pues la forma de ver los camuflajes. Bueno, hay alguno por aquí y tal, pero poco más. Es que no hay muchas cositas. En fin, estilos, camuflajes, a ver, en el almacén, nada, todo. Eh, las diferentes pinturas que les puede dar, las calcamonías, miles de millones de calcamonías que no sirven para nada y que están ocupando ahí un espacio que sería mucho más interesante el poder venderlas, sinceramente. Bueno, emblemas, inscripciones, igual, a cascoporro, como si no hubiera un mañana. Y esto pues prácticamente no te creas tú que o sea, la gente tampoco lo usa mucho. Vamos a ser sinceros. En fin, bueno, salimos. ¿Qué más cambios hay? Bueno, hay algunos carros que los han vitaminado un pelín porque se habían quedado ya bastante atrás. Lo vais a poder ver en la página web, que es interesante pasarse por allí de vez en cuando para ver lo que hay. Es interesante. Y así, más cosillas. Bueno, tenemos Tiempo de Héroes, que ya lo habéis visto cómo funciona. Os mostré cómo iban los Katyusha. eh, que es un elemento, porque no es un carro de combate, es un camión eh, con, con los lanzacohetes. Es interesante ver cómo funciona eh, para lo que es para este evento solamente. Que más adelante lo incluyan. Uf, pues no sabría qué decirte. Tendrían que quitarle mucha potencia a los misiles. Pero bueno, sí es verdad que es un camión. Es que no es un carro de combate, pues. Es que Em, pero sí es interesante ver cómo funciona, la verdad. Bastante interesante. Y por el resto, pues bueno, algunos cambios cosméticos, ya os digo, y pocas cositas más. No muchas, poquitas. Deciros con respecto al mod, bueno, yo también estoy colaborando con un proyecto que se llama Localized Tanky. Mm, Esta gente lo que hace es que está aglutinando todos los mods de idiomas para, digamos, que tú puedas elegir. Os dejaré el enlace
abajo en los comentarios por si queréis verlo. Pero bueno, pinchas aquí. Sí, visitamos la página web. Y tenemos esto. Vale. Te puedes descargar el instalador aquí y eliges entre los idiomas que hay. Entre los idiomas que ahora mismo hay está el español, que es el que hago yo. Tenemos en inglés, alemán, polaco, francés, están ahí ultimando detalles. Y ahora han incluido el coreano. Sí, el coreano, vamos, para Corea del Sur, que Corea del Norte no tienen internet. Solamente lo tiene el gordito feliz, pues para ver sus películas guays. Eh, es curioso ver cómo se ha metido el mod en coreano. Porque dices, bueno, a ver, los coreanos siempre se han metido en los servidores asiáticos de World of Tanks, pero como os he estado diciendo durante mucho tiempo, cantidades ingentes de jugadores están dejando World of Tanks y se están metiendo en Mir Tankov, en Lesta. Sí, de hecho, si veis las gráficas de los jugadores, cada vez hay menos jugadores en World of Tanks, cada vez se van más, y en Lesta, en Mir Tankov, cada vez hay más, por multitud de razones. Sí. Ah, es que es así, cuando tú la has cagado en una actualización que se supone que tiene que ser la leche y la has cagado a base de bien, pues lo normal es que la gente diga chao chochín, hasta luego. Y se vayan a lo que siempre han conocido, a lo que es lo clásico, a lo que es el juego para PC, no para consola, ¿eh? El juego para PC. Y hoy por hoy el juego para PC es Mirtanco. Siento decirlo, pero es que la verdad es así. Y yo sé que hay muchos que la verdad les ofende. Pues oye, ajo, hago y resina. Ya está. Pero lo que es. Bueno, aquí tenemos otra opción más, por si alguno quiere descargarse los otros idiomas. Porque diga, oye, yo es que lo prefiero en inglés. Pues aquí lo tienes, te lo puedes descargar. Ah, ¿qué más cositas tenemos? Bueno, ya sabéis, tiempo de héroes. Creo que para mediados de mes tendremos también la línea del frente con sus cositas que han cambiado. Mm, Tendremos también el taller de montaje, que también va a salir un carrito bastante decente. Pero como os digo, pues a ver, está bien, sí, 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 el Otake está bien. Pero bueno, yo teniendo este, me gusta este más. ¿El otro tiene algo más de blindaje? Sí, sí, tiene más blindaje. El cañón es prácticamente el mismo, hace el mismo daño. Pero bueno, si cae, cae, y si no cae, no me importa porque con el MBT 59 hago unas partidazas que lo flipas. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, hay algunas cosillas más. Podéis daros una vueltecita por la Plaza Roja, por el que no haya estado. Es muy bonita, la verdad, muy grande. Yo creo que aquí hay más policías que espectadores, pero bueno, por lo menos cuando yo estuve. Y, y nada más, a disfrutar. Este vídeo ha sido breve y conciso, solamente pues para dejaros los enlaces del mod, que lo podéis descargar, o os podéis descargar también el localizer que hace esta gente. Bueno, que contribuimos todos un poquito para que sea más cómodo el juego. Por lo menos que lo entiendas lo que. Y sí, es lo que os digo, cada vez hay más gente que se está pasando a Mirtanco, al esta. Y eso ellos lo ven y lo saben.
En fin, no sé si más adelante habrá algún guiño, alguna cosita más interesante, pues para la gente que se está pasando, pero de momento, bueno, ruso y bielorruso y ya está. El resto, pues gente como yo que trabaja para que vosotros podáis eh, jugar más tranquilamente, quitando los cabestros que hay ahí metidos, que hay veces que te dan ganas es que me voy a liar aguantado, madrecita de mi vida. Sí, muchas partidas que se pierden no es porque tú hayas hecho una mala partida, ¿no? Es porque el equipo no sabe jugar. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí. Tienes partidas con 3000, 4000 de daño, y dices, madre mía, qué partidaza más buena me está saliendo. Y dices, es que vamos perdiendo 10-4. Por Dios bendito, pero ¿cómo puede ser esto posible? Porque está lleno de gañanes que no tienen ni idea. La táctica es algo que para ellos no existe. No es, ¿táctica? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es este recuadro chiquitito que sale aquí en la esquina derecha abajo del monitor? ¿Qué es eso? Si esto no sirve para nada, es un adorno. Pues sí, desgraciadamente ese es el día a día de nuestros juegos, nuestras partiditas aquí. Sí, es cierto que tienes días con ah, unas estadísticas impresionantes y otros en los que el RNG se pone cabezón y te dice que no. Esta partida no la gana, nene. Así que déjate de leches que no la vas a ganar. Y no la ganas. Sería interesante explicar bien cómo funciona el RNG y por qué hay veces que parece que lo tienes en contra. Ya solicité esa información, estoy esperando a ver si me contestan, pero mucho me temo que va a ser que no. En fin, ya veremos. Bueno, señores, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Descargaros el mod y a jugar. Nos vemos en el próximo vídeo o la próxima partida. Chaito.